Hola, soy el psicólogo Pedro Jara y bueno, me siento verdaderamente honrado de que el colectivo Besos y Alquimia haya querido contar conmigo para este pequeño encuentro con mi colega Ana Peinado. Y es que cuando un grupo de personas trabaja desinteresadamente por el bien común, y en este caso por promover el arte, la ciencia y el conocimiento, pues uno solo puede hacer su contribución de manera gustosa y agradecida. Así que vamos con ello. Hola Pedro, ¿qué Hola tal? Ana, encantado de compartir este ratito de charla contigo para hablar de Igualmente, psicología, que es lo nuestro. igualmente Pedro. Bueno, tú has publicado un libro que se llama El mundo necesita terapia y después de cómo ha sido el año 2020 y de cómo está empezando el 2021, te tengo que preguntar, Pedro, ¿el mundo necesita terapia? Yo creo que poca gente puede dudar que el mundo como entidad global, que es como yo lo planteo en ese ensayo, como gran organismo que es, siempre ha necesitado terapia, no ahora, ¿no? Porque siempre hemos sido seres imperfectos sobre la Tierra que nos las hemos venido arreglando como mejor hemos sabido para vivir medianamente bien, ¿no? Pero es verdad que yo creo que actualmente estamos en un punto particular de la historia y de necesidad en ese sentido, porque creo que estamos llegando, y esto es lo que nos diferencia quizá de otras épocas, a mi juicio, a ciertos límites importantes, ¿no? Límites me refiero en cuanto a recursos, en muchos sentidos, que utilizamos, en cuanto a limitaciones energéticas para los modos de vida que hemos desarrollado. Estamos a las puertas o entrando ya en un cambio climático que acreditan prácticamente todos los científicos que va a traer consecuencias muy dramáticas. Estamos destrozando los ecosistemas a los que pertenecemos de una manera poderosa. Y todo eso establece un punto de inflexión muy importante ante el que tenemos que despertar nuestra conciencia, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con la psicología, a mi juicio, porque mucha gente puede pensar que estamos hablando simplemente de ecología, de economía, de política, de energética, pero estaremos de acuerdo, Ana, en que la mente humana está en medio de todo eso. Ujú. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Sí, la verdad es que lo que no sabría muy bien quizás es definir qué tipo de patología, ¿no? Es la que tenemos. Desde luego, yo como psicóloga no suelo hacer diagnósticos no suelo tener esa visión de diagnóstico. Eh, pero sí que es verdad que si tuviera que definir un poco, ¿no? el tipo de patología que hay detrás de esta situación a nivel mundial, creo que tendría que ver mucho con trastornos de personalidad, ¿no? Con maneras de entender la vida, de estar en la vida, de cosas que elegimos ser en la vida o la manera de comportarnos, que hacen muchas veces que no tengamos en cuenta la repercusión, la ecología, ¿no? que nuestros comportamientos y nuestras acciones tienen en los demás. El que una persona decida, por ejemplo, coger un coche y ponerse a 200 kilómetros por hora en la autovía, desde luego es un riesgo para él, pero también es un riesgo para la gente que está en esa autovía. Y esa decisión no solamente afecta al conductor de ese coche, sino que afecta a todos los demás. No solamente a aquellos conductores con los que se pueda chocar, sino también al guardia civil que tenga que ir a levantar el atestado, al de la ambulancia que tenga que ir a hacer el rescate. Por lo tanto, cada una de nuestras decisiones, de nuestras acciones, tiene una repercusión fundamental en la vida de los otros. Estamos plenamente conectados los unos con los otros, eh, y esa ecología de nuestras acciones yo creo que muchas veces es la que no tenemos en cuenta, ¿no? Y eso posiblemente esté detrás de una especie de trastorno narcisista de la personalidad que haga que no valoremos cómo influimos, ¿no? De manera positiva o negativa en los otros. Claro, es que cuando hablamos de ecología, la gente yo creo que piensa habitualmente solo en las plantas y en los animales, y realmente el concepto de ecología alude no solo a eso, sino como tú estás describiendo, a la visión global, holística, sistémica, interactiva de todas las cosas. Por tanto, una conciencia ecológica, en el sentido estricto de la palabra y amplio, es absolutamente fundamental. Al final, digo que estamos hablando de psicología, porque toda la crisis que podemos
entender actualmente, incluida la propia pandemia que estamos viviendo, no deja de ser el producto, tal como yo lo entiendo, de las conductas depredadoras del ser humano sobre la Tierra, de una profunda falta de empatía, a la cual te estabas aludiendo también ahora mismo, en sentido amplio, de una cultura competitiva, eminentemente. Aunque en la práctica, aunque en la teoría, perdón, digamos lo contrario, pero de hecho vivimos en una cultura competitiva. Y un déficit de contención y de autolimitación consciente, que en mi juicio es uno de los grandes signos de sabiduría. El ser humano lleva muy mal la contención y la autolimitación. Prácticamente hace todo lo que puede hacer, en lugar de todo lo que sería conveniente o apropiado hacer, ¿no? Yo siempre digo que hacer todo lo que se puede suele ser hacer mucho más de lo que se debe, de lo que es conveniente y apropiado cuando tenemos una visión ecológica o sistémica, precisamente, ¿no? Y yo decía antes, Ana, que creo que no es que estemos en esencia, que el ser humano esté peor que antes o esté más loco que antes o más neurótico o más narcisista que antes. Lo que pasa es que tenemos mucha más tecnología y mucha más capacidad de hacer daño, también de hacer el bien, ¿no? Como toda tecnología amplifica el efecto de nuestras acciones. Y hay una globalización tremenda en nuestro funcionamiento tecnológico en el mundo, con una capacidad de impacto tremenda, pero en cambio no hemos globalizado la conciencia. No existe esa globalización de la conciencia sistémica ecológica que decíamos. Y ese es un desacompasamiento, tal como yo lo veo, absolutamente dramático, ¿no? Que hace que esta actitud depredadora, incontenible que comentaba, pues está determinando una manera de organizar la economía, la educación, la política, nuestros modos de vida en general, que suponen vivir de espaldas al conocimiento, en muchos sentidos. Porque al final yo no encuentro que esto sea una cuestión tanto ideológica como de que vivimos de espaldas al conocimiento mejor establecido, tanto desde la psicología como desde otras disciplinas, la física, etcétera, ¿no? Y básicamente yo creo que necesitamos más ciencia y más conciencia en ese sentido, ¿no? La propia palabra lo dice, ¿no? Conciencia. Creo que algo tiene que ver. Tendrá que ver, tendrá que ver. Vivir con ciencia. Con ciencia. ¿No? Porque es verdad que resulta curioso que en la era de la tecnología y del acceso rápido y gratuito a toda fuente de conocimiento, se hayan promovido movimientos como los terraplanistas, ¿no? O como personas, bueno, que tienen una visión un poco conspiranoica de todo lo que está pasando, de la sociedad en general. Y que no deja de ser curioso que con tanto acceso al conocimiento, pues parezca que estamos un poco de espaldas, ¿no? a la ciencia. Pero no solo, creo yo, los grupos terraplanistas, etcétera, sino nuestros propios líderes. Es decir, los propios sistemas institucionales con los que nos organizamos viven de espaldas al conocimiento en muchos sentidos. Y yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo. Hay un problema muy central en todo esto, y es que hay un desacompasamiento tremendo entre el desarrollo externo, tecnológico, como decía, científico, cultural, y el desarrollo interno que ha tenido el ser humano. Es decir, hay una profunda falta de autoconocimiento. No se ha potenciado, no se potencia la mirada interior, la introspección, el conocimiento de los propios mecanismos de la mente, ¿no? De la naturaleza, condiciones y mecanismos de la mente. Toda esa tecnología interna, toda esa tecnología propiamente psicológica está históricamente descuidada. Y en cambio todos nuestros esfuerzos han ido al desarrollo externo, tecnológico y material. Nuevamente tenemos un desacompasamiento tremendo. Cuando hay ese tremendo desarrollo externo con esa parada en el desarrollo interno, pues no puede augurar nada bueno. Y ahí conectamos directamente con la necesidad de potenciar el factor psicológico y de sanear esa conciencia, como yo decía en mi lectura inicial, ¿no? Para que los desarrollos tecnológicos y externos y sociales e institucionales que llevamos a cabo estén apoyados en un interior luminoso del que eso pueda salir. Aunque ese conocimiento interno no esté plenamente avalado por la ciencia. Te lo digo porque hay algunos aspectos que a lo mejor
la ciencia como tecnología no ha llegado a demostrar científicamente, y que nosotros podemos saber o podemos entender a nivel práctico incluso, ¿no? En nuestras consultas, cómo sí que tienen un efecto sanador importante en la gente. Y es verdad que a lo mejor esta visión también demasiado ultracientífica de la psicología como ciencia esté también poniendo límites a ese desarrollo del conocimiento humano. Claro, ese es un terreno, tal como yo lo veo, muy delicado, de una frontera delicada porque fíjate que yo he hablado de introspección, que en principio es una palabra no muy aceptada en la psicología científica, ¿no? Pero soy un fiel defensor de la introspección. Estoy hablando del conocimiento no solo de la psicología oficial, sino de que cada uno entre en su propia mente, que medite, que observe, que se detenga, que conecte consigo mismo. Hablo de un trabajo individual que se promueva socialmente. Y eso efectivamente trasciende los límites de lo que la ciencia más rigurosa, incluida la psicología más rigurosa, pueda entender. Yo en ese sentido no me considero especialmente academicista, porque todos sabemos los que, como tú y como yo, trabajamos en la práctica desde hace mucho tiempo, que es preciso el rigor, pero también sabemos que la realidad va por delante del desarrollo de la ciencia, en el sentido de que la ciencia no deja de ser una metodología, una manera de acercarnos al conocimiento. Siempre va detrás de la realidad. Y por tanto, los que estamos trabajando con la realidad en el día a día, tenemos con la cautela y con la prudencia de no entrar en terrenos esotéricos y especialmente movedizos, pues que estar abiertos a esa realidad y jugar con ese equilibrio, ¿no? Por eso digo lo del delicado equilibrio, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que si buscamos la felicidad o la reducción del sufrimiento con todo el desvarío que supone no ser conscientes de en qué consiste esa felicidad y por tanto de cómo preservarla, pues iremos necesariamente desencaminados. Buscamos el bienestar humano en nuestra sociedad sin ser adecuadamente conscientes de en qué consiste el interior humano. Y entonces fácilmente confundimos el progreso con la mejora. Entonces, si todo el mundo fuera a terapia, ¿el mundo sanaría? Yo no sé si decir terapia, porque la terapia es un concepto que a veces lo entendemos para problemas muy específicos, ¿no? Aunque no es mi visión. Yo creo ciertamente que todo el mundo necesita terapia individualmente también, en el sentido de que todos somos mejorables y que todos estamos moviéndonos en una utopía de perfeccionamiento, ¿no? Y la terapia nos puede ayudar a eso. Pero llamémoslo terapia, llamémoslo educación, llamémoslo atención al crecimiento interior, llamémoslo desarrollo personal, llamémoslo como queramos. Yo creo que lo que sí es importante, como digo, es cuidar la dimensión subjetiva, la dimensión interior del ser humano y poner los medios también institucionales para que eso sea así. Por eso creo que ambos estamos de acuerdo y lo hemos compartido a veces en que la educación en un sentido amplio y la terapia no es más que un ámbito educativo y un ámbito de entrenamiento, pero no tiene por qué ser solo en la consulta de un psicólogo, ¿no? La educación en un sentido amplio, al final, es absolutamente crucial en la promoción de esos cambios.